La luz tenue de la mañana apenas se colaba por la ventana rota de mi apartamento, y el parpadeo de la bombilla en la cocina era lo único que rompía el silencio. Estaba sola, parada frente a la estufa, con una sartén vieja en la mano. El chisporroteo de los huevos que revolvía con una cuchara de madera llenaba el aire, junto con el olor a aceite caliente. Mis manos temblaban un poco, como siempre, pero hoy no era solo por los nervios. Mi mente estaba en otro lado, dando vueltas a todo lo que había pasado: la sangre, Arai, Himeno, Katana-man, Sawatari. Y Denji. Revolví los huevos lentamente, viendo cómo se coagulaban en la sartén. ¿Cómo llegué aquí? Pensé en la plaza, en cómo creí que Denji estaba muerto, en cómo lo abracé frente a la tumba de Himeno, llorando como si el mundo se acabara. Mis mejillas se calentaron al recordarlo, y un nudo se formó en mi garganta. Denji. No era solo que lo había salvado, o que él me había salvado a mí de alguna manera. Era algo más. Algo que no entendía del todo. Mientras los huevos tomaban forma, me detuve un momento, mirando la sartén sin realmente verla. ¿Qué sentía por Denji? Era un desastre, como yo, siempre diciendo cosas tontas, comiendo cereal seco y haciendo bromas sobre Nube. Pero también era diferente. Era la primera persona que no me hacía sentir como una inútil. La primera que no se reía de mis nervios o me miraba como si no perteneciera. Es mi amigo, pensé, y la palabra amigo se sintió extraña en mi cabeza. Nunca había tenido uno, de verdad. Ni alguien que se quedara en mi apartamento deprimente, que comiera mis fideos mal cocinados y me abrazara cuando el mundo se desmoronaba. Suspiré levemente, apagando la estufa y deslizando los huevos revueltos en un plato desportillado. Me senté en la mesa pequeña, sola, con el tenedor en la mano. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido de la bombilla y el crujido ocasional del suelo. Miré alrededor: las paredes agrietadas, el sofá incómodo, los platos sucios amontonados en el fregadero. Todo era tan vacío, tan deprimente. Pero entonces pensé en Denji, en cómo llenaba este lugar con su risa tonta, sus comentarios sobre ramen, su forma de hacer que todo pareciera menos terrible. Cuando él estaba aquí, este apartamento no se sentía como una cárcel. Se sentía cómodo, confortante. Como si, por un momento, no tuviera que temer a los demonios, a Máquina, o a mis propios pensamientos. Con Denji, podía reír, aunque fuera una risita temblorosa. Podía cocinar fideos malos y no sentirme juzgada. Podía ser yo, con todos mis miedos y torpezas, y él no se iba. Es mi primer amigo, pensé de nuevo, y una pequeña sonrisa se formó en mis labios, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas. Pinché los huevos con el tenedor, comiendo un bocado pequeño. Estaban un poco insípidos, pero no me importó. Me imaginé a Denji sentado frente a mí, quejándose de que no había salsa picante o bromeando sobre cómo deberíamos adoptar a Nube y convertirlo en un débil Hunter. La idea me hizo reír bajito, aunque el silencio del apartamento me trajo de vuelta a la realidad. Ojalá estuviera aquí ahora. Terminé de comer, dejando el plato en la mesa, demasiado cansada para lavarlo. Me recosté en el sofá, mirando el techo agrietado. Todo lo que había pasado: la sangre, las muertes, el dolor seguía pesando, pero pensar en Denji lo hacía más soportable. No sabía qué haría mañana, si volvería a patrullar, si Máquina me mandaría a otra misión, o si Aki despertaría en el hospital. Pero sabía una cosa: quería que Denji volviera. Quería que este apartamento volviera a sentirse vivo, aunque fuera solo por una noche más. El silencio del apartamento era abrumador, roto solo por el zumbido de la bombilla y el eco lejano de la ciudad. Me quedé mirando el techo agrietado desde el sofá, con el plato vacío de los huevos revueltos todavía en la mesa. Mi mente estaba en blanco, pero al mismo tiempo llena de toda la sangre, los cuerpos, y Meno, Arai, aquí en el hospital. Era mi día libre, el primero en semanas, pero no sabía qué hacer con él. ¿Qué se supone que haga? No quería salir, no quería enfrentarme al mundo. Todo lo que había pasado pesaba como una losa, y mi pecho se sentía apretado, como si no pudiera respirar del todo. Con un suspiro amargo, me levanté del sofá, sintiendo el cuerpo pesado, como si cada paso fuera un esfuerzo. Necesito, no sé, algo. Caminé al baño, con las piernas temblando ligeramente, y cerré la puerta detrás de mí. El espejo estaba empañado, como siempre, y el azulejo agrietado del suelo parecía burlarse de mí. Me quité la ropa con movimientos lentos, dejando que cayera al suelo, y abrí la ducha.
El agua salió fría al principio, haciéndome estremecer, pero luego se calentó, cayendo sobre mi piel como una lluvia constante. Me metí bajo el chorro, dejando que el agua corriera por mi cara, mi pelo, mis hombros. Cerré los ojos, intentando dejar la mente en blanco, pero las imágenes llegaron sin permiso. La viejita en el callejón, con el cuello cortado, su sangre salpicando mi cara. Katana Man cayendo con un agujero en la cabeza. Sawatari desplomándose, con los ojos vacíos. Y Arai. Arai, empujándome para salvarme, solo para morir en un instante. Un pequeño sonido escapó de mi garganta, una mezcla de gemido y sollozo, y mis manos temblaron mientras me abrazaba a mí misma bajo el agua. No quería matarlos. No quería. El agua seguía cayendo, pero no podía lavar la culpa. Mis piernas cedieron, y me senté en el suelo del baño, desnuda, con las rodillas pegadas al pecho. Las gotas caían sobre mi piel, mezclándose con las lágrimas que no me di cuenta que estaban saliendo. ¿Por qué sigo haciendo esto? Pensé en Himeno, en su risa, en cómo me hacía sentir que valía algo. En Aki, luchando por su vida en una cama de hospital. En Deji, mi único amigo, el único que hacía que este apartamento no se sintiera como una tumba. Intenté respirar hondo, pero cada inspiración venía con un sollozo. No puedo seguir así. Mis manos se apretaron contra mis rodillas, y el sonido del agua llenaba el baño, un murmullo constante que no lograba ahogar mis pensamientos. Poco a poco, las lágrimas se volvieron más lentas, y mi respiración se estabilizó, aunque seguía temblando. Solo un día libre, Kobeni. Solo un día. Cerré la llave de la ducha, y el silencio volvió, más pesado que antes. Me quedé ahí, sentada en el suelo húmedo, con el agua goteando de mi pelo. No quería moverme. No quería enfrentarme al mundo fuera de este baño, donde todo era sangre y muerte. El silencio del baño era opresivo, roto solo por el goteo ocasional de la ducha que aún no había cerrado del todo. Seguía sentada en el suelo, desnuda, con las rodillas pegadas al pecho y el agua goteando de mi pelo. Las lágrimas se habían detenido, pero mi cuerpo todavía temblaba, atrapado en las imágenes de sangre, cuerpos y muerte que no me dejaban en paz. No puedo seguir así. Intenté respirar hondo, pero antes de que pudiera levantarme, un golpe en la puerta del apartamento me hizo saltar. Mi corazón se aceleró, y un pequeño gemido escapó de mi garganta. ¿Quién? Murmuré, aunque nadie podía oírme. Los golpes volvieron, más fuertes, y el pánico me empujó a moverme. Me levanté con las piernas temblorosas, cerré la ducha y agarré una toalla vieja del perchero. Me envolví con ella rápidamente, sin importarme que el suelo estuviera mojado, y busqué algo que ponerme. Encontré una camiseta arrugada y unos pantalones de pijama en una pila de ropa sucia, y me los puse a toda prisa, con movimientos torpes y sin ganas. Mi cabello seguía goteando, pegándose a mi cara, pero no me importó. Solo abre la puerta, Kobeni. No hagas el ridículo. Caminé hacia la entrada, con el corazón latiendo fuerte, y abrí la puerta de un tirón. Era de Ji. Estaba ahí, con su chaqueta desaliñada y una sonrisa algo apagada, sosteniendo un cono de helado derretido en una mano. A sus pies, Nube maullaba, frotándose contra sus piernas como si fuera el dueño del lugar. La visión de ambos me dejó congelada por un segundo, con la mente todavía atrapada en el baño, en la sangre, en todo. Oye, Kobeni. Mira, te traje un helado. Dijo, levantando el cono, que goteaba un poco en el suelo. Bueno, está medio derretido, pero... igual sabe bien. ¿Nos dejas entrar? Parpadeé, con la mirada fija en el helado, luego en Nube, luego en Deji. Mi cabeza era un desastre, pero asentí lentamente, dando un paso atrás para dejarlos pasar. Deji entró con su paso despreocupado, y Nube lo siguió, saltando al sofá como si ya conociera el lugar. Cerré la puerta detrás de ellos, con las manos temblando, y me quedé parada, sin saber qué hacer. El peso de todo seguía aplastándome, y aunque Denji estaba aquí, no podía sacudirme el nudo en el pecho. Vaya, este lugar sigue siendo acogedor. Dijo, mirando alrededor con una risita, pero su tono era más suave de lo normal. Se dejó caer en el sofá, junto a Nube, y me tendió el helado. Toma, antes de que se derrita del todo. Acepté el cono con manos torpes, sintiendo el frío pegajoso en mis dedos. Me senté en el otro extremo del sofá, mirando el helado sin realmente querer comerlo. Mis ojos se nublaron un poco, y un sollozo se me atoró en la garganta. ¿Por qué estoy así?
Denji estaba aquí, con su sonrisa tonta y su gato, pero no podía dejar de pensar en Arai, en Himeno, en la sangre. En cómo todo se sentía tan mal. Denji pareció notar mi silencio, porque se rascó la nuca y habló, con un tono más serio. Oye, Kobeni. Traje a Nube porque pensé que te animaría. Hay noticias. Aki despertó en el hospital. Está mejor, aunque... Bueno, no está exactamente feliz. Lo de Himeno. Le pegó fuerte. A todos nos pegó. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Aquí está vivo. El alivio me recorrió, pero también trajo más lágrimas. Himeno no estaba, y aunque aquí había sobrevivido, nada sería igual. Me quedé mirando el helado, que empezaba a gotear en mi mano, y no dije nada. Denji tampoco. Por un momento, el apartamento se llenó de un silencio pesado, solo roto por el maullido suave de Nube y el zumbido de la bombilla. No había palabras para esto, no todavía. Solo estábamos ahí, compartiendo el peso de todo lo que había pasado, sin necesidad de decir nada más. El helado derretido seguía goteando en mi mano, pero no me importaba. Nube maullaba suavemente desde el sofá, y el zumbido de la bombilla era el único otro sonido en la habitación. Mis ojos estaban fijos en el suelo, todavía atrapada en el torbellino de pensamientos sobre Arai, Himeno, y el alivio de saber que Aki estaba vivo. Pero sobre todo, pensaba en Deji, sentado a mi lado, con su presencia que hacía que este lugar no se sintiera tan vacío. Sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca, temblorosas pero honestas, como si no pudiera contenerlas más. Te Deji. Murmuré, apretando el cono de helado hasta que casi lo aplasté. Tú, eres mi amigo. Mi único amigo. Mis mejillas ardieron, y bajé la mirada, esperando que se riera o dijera algo tonto como siempre. Nunca he tenido a alguien como tú. Alguien que... No sé, que no me hace sentir como un desastre. Que hace que este lugar no sea tan... horrible. El silencio que siguió me hizo querer esconderme bajo el sofá, pero Denji no se rió. Lo miré de reojo, y vi que estaba mirando al frente, con una expresión más seria de lo normal. Luego, una pequeña sonrisa se formó en su cara, no la tonta de siempre, sino una más suave, casi nostálgica. ¿Sabes, Kobeni? Dijo, rascándose la nuca. Tú también eres mi amiga. De verdad. Estar contigo. No sé, es cómodo. Como cuando estaba con Pochita, antes de que... Bueno, ya sabes, se convirtiera en mi corazón. Se tocó el pecho, justo donde latía su corazón de motosierra. Con él, todo era simple. Podía ser yo, sin preocuparme por demonios o misiones o mierda como esta. Y contigo, se siente un poco así. Como si no tuviera que fingir nada. Sus palabras me golpearon suavemente, y una risita temblorosa escapó de mis labios. No era una risa de nervios, sino de algo cálido, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero no eran de tristeza. Eran diferentes. Dejí, mi amigo. La idea seguía sintiéndose extraña, pero también correcta. Como si, por primera vez, tuviera a alguien que realmente me entendía, aunque fuera un poco. Nube, como si sintiera el momento, se levantó del sofá y se acercó, trepando torpemente a mis piernas. Se acurrucó ahí, ronroneando, su pequeño cuerpo cálido contra mis rodillas. Solté otra risita, esta vez más fuerte, y acaricié su cabeza con dedos temblorosos. Deji se rió también, inclinándose un poco para rascar a Nube detrás de las orejas. Mira a este pequeño traidor. Dijo, con su sonrisa tonta volviendo por un momento. Ya te quiere más que a mí. ¿Salir? Murmuré, mirando mi ropa, una camiseta arrugada y unos pantalones de pijama que gritaban estoy hecha un desastre. Pues. Está bien, pero... Déjame cambiarme primero, ¿sí? No puedo salir así, señalé mi ropa, sintiendo mis mejillas calentarse. Deji se rió, levantándose del sofá y recogiendo a Nube en sus brazos como si fuera un bebé. El gato maulló, pero no se resistió, dejándose cargar con una expresión de pura indiferencia. Jaja, claro, vístete como quieras. Pero no te pongas nada muy funky, que solo vamos a caminar y comer algo. Guiñó un ojo, caminando hacia la puerta. Estaré afuera con Nube, no me hagas esperar mucho, ¿eh? Asentí, todavía con una pequeña sonrisa temblorosa, y lo vi salir con Nube en brazos, cerrando la puerta tras él. El apartamento volvió a quedarse en silencio, pero no se sentía tan pesado como antes.
Me levanté del sofá, dejando el helado derretido en la mesa, y fui a mi habitación. Abrí el armario, que estaba lleno de ropa vieja y desordenada, y empecé a buscar algo decente. No tengo nada bueno, pensé, pasando los dedos por camisas arrugadas y un par de jeans que apenas usaba. Pero mientras rebuscaba, me di cuenta de algo: no me sentía tan mal como otros días. Cada día desde la emboscada, desde la muerte de Ara y Jimeno, había sido un peso insoportable. La sangre, la culpa, el miedo. Todo seguía ahí, pero hoy, con Denji aquí, con su idea tonta de salir a gastar dinero robado, sentía algo más ligero. Como si, por un momento, pudiera respirar sin que el mundo me aplastara. Encontré una camiseta negra sencilla y unos jeans que no estaban tan desgastados, y me los puse rápidamente, peinándome el cabello húmedo con los dedos. Me miré en el espejo empañado del baño, y aunque seguía viéndome como un desastre, no me sentía tan inútil. Denji es mi amigo, pensé, y la palabra todavía me hacía sonreír. Él hacía que este apartamento, este mundo, fuera un poco menos horrible. Me puse una chaqueta vieja y salí, encontrándolo afuera, sentado en la acera con Nube en su regazo, haciéndole caras tontas al gato. Y ya estoy. Dije, con la voz temblando un poco, pero con una pequeña chispa de algo que no reconocía del todo. Era emoción. Denji levantó la vista, sonriendo de oreja a oreja. Vaya, Coveney, te ves menos como un zombie ahora. Bromeó, poniéndose de pie y dejando a Nube en el suelo. Vamos, encontremos algo rico para comer. Y tal vez le compremos un juguete a este traidor. Señaló a Nube, que maulló como si estuviera de acuerdo. Reí bajito, siguiendo sus pasos mientras caminábamos por la calle. Las calles de la ciudad estaban más vivas de lo que esperaba, con el bullicio de la gente y el olor a comida callejera flotando en el aire. Denji caminaba a mi lado, con Nupe siguiéndonos perezosamente, mientras hablaba de cualquier cosa, desde cómo había ganado dinero apostando en un juego de tirar latas hasta lo mucho que quería probar un takoyaki de los buenos. Yo lo escuchaba, riendo bajito ante sus tonterías, sintiendo el peso en mi pecho aligerarse un poco. Por primera vez en mucho tiempo, caminar por la ciudad no se sentía como una misión. Era cómodo. Como si el mundo, por un momento, no estuviera lleno de demonios y sangre. Estábamos parados frente a un puesto de comida, discutiendo si gastar el dinero robado de Aki en takoyaki o en unos mochis rellenos, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué con dedos temblorosos, y al ver el identificador de seguridad pública, mi estómago se hundió. No, no ahora. Contesté, con la voz quebrándose un poco. ¿Ese sí? Murmuré, esperando lo peor. La voz al otro lado era fría, profesional. Devil Hunter y Gasiyama, eres requerida urgentemente en la oficina central. Makima quiere verte. Ahora. El nombre de Makima hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Colgué sin decir mucho, mirando el teléfono como si fuera a morderme. Denji, que estaba ocupado tentando a Nube con un palo, notó mi silencio y se giró hacia mí, con una ceja levantada. Oye, Coveney, ¿qué pasa? Pareces como si hubieras visto un demonio. Bromeó, pero su tono se suavizó al ver mi cara. Tragué saliva, sintiendo esa incomodidad familiar apretándome el pecho. Máquina. Nunca era solo una reunión con ella. Siempre había algo más, algo que me ponía los nervios de punta. Mis manos temblaron mientras guardaba el teléfono. Era seguridad pública. Dije, mi voz apenas audible. Máquina. Quiere verme. Urgentemente. No sé por qué, pero... No me gusta. Siento que algo está mal. Denji frunció el ceño, rascándose la nuca mientras Nupe se frotaba contra sus piernas. Máquina, ¿eh? Murmuró, y por un segundo, su expresión cambió, como si él también sintiera algo raro al escuchar su nombre. Bueno, suena a que te van a mandar alguna misión loca. Pero, oye, no dejes que te asuste. Eres Coveney, la ninja de los cuchillos, ¿no? Solté una risita temblorosa, pero el nudo en mi pecho no se deshizo. Miré a Denji, a su sonrisa tonta, a Nube maullando a sus pies, y sin pensarlo, las palabras salieron solas. Denji. ¿Quieres venir conmigo? Pregunté, sorprendida de mi propia valentía. No sé qué quiere Máquina, pero... No quiero ir sola. Por favor. Denji parpadeó, como si no esperara la invitación, pero luego su sonrisa volvió, más amplia esta vez. Claro, ¿por qué no?
dijo, encogiéndose de hombros. Además, no tengo nada mejor que hacer, y Nube puede quedarse vigilando el takoyaki. Se rió, dándole una palmada suave al gato, que lo ignoró por completo. Vamos, Kobeni. Si Makima quiere algo raro, lo enfrentaremos juntos. Asentí, sintiendo un pequeño alivio. No sabía qué quería Makima, ni por qué me sentía tan inquieta, pero tener a Denji a mi lado hacía que la idea fuera un poco menos aterradora. Guardé el teléfono, y juntos empezamos a caminar hacia la oficina central de seguridad pública, dejando atrás el puesto de comida y a Nube, que se quedó olfateando algo en la calle. Denji siguió parloteando sobre tonterías, como si no estuviéramos yendo a ver a la persona más intimidante que conocíamos, y yo lo escuché, aferrándome a su voz para no dejar que el miedo me consumiera. El trayecto hasta la oficina central de seguridad pública fue un borrón de nervios y el parloteo interminable de Denji, que seguía hablando de takoyaki, de Nube, y de cómo había engañado a unos tipos en una apuesta callejera. Yo apenas respondía, con las manos temblando en los bolsillos de mi chaqueta, sintiendo el peso de la mirada de Makima incluso antes de llegar. ¿Por qué me quiere ver? ¿Qué hice mal? El nudo en mi estómago crecía con cada paso, pero tener a Denji a mi lado, con su energía caótica, hacía que el pánico no me consumiera del todo. Cuando llegamos al edificio, el ambiente frío y estéril de los pasillos me puso los nervios de punta. Denji caminaba a mi lado, silbando como si no estuviéramos a punto de entrar a la oficina de la persona más intimidante del mundo. Llegamos a la puerta de Makima, y mis manos temblaron tanto que casi no pude tocar. Denji me dio un empujoncito suave, con una sonrisa tonta. Vamos, Kobeni, no es para tanto. Solo es Makima. Dijo, como si eso fuera a calmarme. Respiré hondo y abrí la puerta. Makima estaba sentada en su escritorio, con esa sonrisa inexpresiva que siempre me hacía sentir como si supiera todo sobre mí. Sus ojos dorados nos observaron, primero a mí, luego a Denji, y aunque su expresión no cambió, sentí un escalofrío. La oficina estaba impecable, con el olor a papel y café flotando en el aire. Kobeni, gracias por venir tan rápido. Dijo, su voz suave, pero con ese tono que hacía que cada palabra pesara. Y Denji. No esperaba verte aquí, ¿qué hacías afuera? ¿No deberías estar trabajando? Denji se rascó la nuca, con una risita nerviosa. Bueno, estaba ayudando a Coven y a relajarse un poco. Nada grave, jefa. Además, Nube necesitaba un paseo. Makima ladeó la cabeza, su sonrisa sin moverse. Nube no es excusa para descuidar tus deberes, Denji. Su tono era tranquilo, pero había un filo que hizo que incluso Denji se pusiera serio por un segundo. Pero está bien. Puedes acompañar a Kobeni en esta misión, si ella lo desea. Mis ojos se abrieron un poco, sorprendida. ¿Una misión? Miré a Denji, que asintió con entusiasmo, como si acabaran de invitarlo a comer gratis. Kobeni, necesito que te encargues de un fragmento del demonio pistola. Continuó, apoyando los codos en el escritorio, sus manos entrelazadas. Ha reaparecido en las afueras de la ciudad, y es una amenaza que requiere atención inmediata. Eres la indicada para esto. Después de todo, Aki y Jimeno se encargaban de esto, pero al no estar Jimeno y Aki recién se anda recuperando. Tú fuiste escogida. Además, tu precisión en el campo ha sido notable últimamente. Mis mejillas ardieron, pero no de orgullo. La imagen de Katana Man y Sawatari cayendo bajo mis disparos volvió a mi mente, y tragué saliva, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Precisión. Maté a 3 personas. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Denji, puedes ir con ella. Añadió, sus ojos fijos en él por un momento antes de volver a mí. Pero antes de que se vayan, Kobeni, necesito hablar contigo a solas. Denji, espera afuera. Denji parpadeó, encogiéndose de hombros. Bueno, está bien. No hagas que Kobeni se asuste mucho, jefa. Bromeó, aunque su sonrisa era un poco tensa. Me dio una palmadita en el hombro antes de salir, cerrando la puerta tras él. El silencio que siguió fue asfixiante. Makima me miró, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, y sentí que el mundo se reducía a esa oficina. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. ¿Qué quiere? ¿Qué hice? Mis manos temblaron en mi regazo, y todo lo que podía hacer era esperar, atrapar abajo su mirada, mientras el eco de la misión del demonio pistola resonaba en mi cabeza.
La puerta se cerró detrás de Denji con un clic suave, pero en la oficina de Makima, el silencio que siguió fue como un peso aplastándome. Estaba sentada frente a su escritorio, con las manos temblando en mi regazo, mientras sus ojos dorados me observaban con esa sonrisa inexpresiva que siempre me ponía los nervios de punta. No podía moverme, no podía hablar, solo esperar a que ella dijera algo. El aire en la habitación se sentía denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Makima se levantó de su silla con un movimiento lento y elegante, rodeando el escritorio hasta quedar a pocos pasos de mí. Su presencia llenaba todo el espacio, y cada paso suyo hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Qué hice mal? ¿Qué quiere? Mis dedos se apretaron contra la tela de mis jeans, intentando mantener el control. Kobeni. Comenzó, su voz suave pero con un tono que me hacía querer desaparecer. Últimamente he notado que tú y Denji están muy cercanos. Más de lo habitual. Hizo una pausa, ladeando la cabeza, su sonrisa sin moverse. Algunas de las órdenes que le he dado. Las ha ignorado. Solo para estar contigo. ¿No te parece interesante? Mis mejillas ardieron, y un escalofrío me recorrió la espalda. Dejé ignorando órdenes por mí. No sabía si era cierto, pero la forma en que Makima lo dijo, como si estuviera diseccionando cada uno de mis pensamientos, me hizo sentir expuesta. Tragué saliva, intentando responder, pero mi voz se quedó atascada. Entonces, Makima dio un paso más cerca y puso su mano en mi hombro. Sus dedos eran fríos, y el contacto me hizo estremecerme, como si un choque eléctrico recorriera mi cuerpo. Mi visión se nubló por un instante, y de repente, vi algo que no tenía sentido. Una puerta se abrió frente a mí, una puerta que no estaba ahí antes, y Makima estaba al otro lado, con una mano en posición de pistola. Apuntó, y un disparo resonó. Sentí un dolor agudo en el pecho, y caí al suelo, con la sangre extendiéndose bajo mí. No. No, no, no. Mis manos buscaron la herida, pero no había nada. Parpadeé, y la visión desapareció tan rápido como uno. Estaba de vuelta en la oficina, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El sudor corría por mi frente, y mis manos temblaban incontrolablemente. Makima seguía frente a mí, con su mano en mi hombro, mirándome con esa misma sonrisa. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Mi respiración era errática, y por un momento, pensé que me desmayaría. Makima retiró su mano lentamente y volvió a sentarse en su escritorio, como si nada hubiera pasado. Su voz era tranquila, casi amable, pero cada palabra sentía como una advertencia. Por favor, Kobeni. Dijo, entrelazando las manos frente a ella. Asegúrate de que Denji sea más disciplinado. No queremos que se distraiga, ¿verdad? Puedes irte ahora. Asentí, con la garganta seca, y me levanté tambaleándome. Mis piernas apenas me sostenían mientras caminaba hacia la puerta, sintiendo sus ojos en mi espalda. Abrí la puerta con manos temblorosas y salí al pasillo, donde Denji me esperaba, apoyado contra la pared con una expresión aburrida. Al verme, su rostro se iluminó con esa sonrisa tonta suya. Oye, Kobeni. ¿Qué tal? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Bromeó, pero luego frunció el ceño, notando mi palidez. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Mi mente seguía atrapada en esa visión, en la mano de Makima, en su voz. ¿Qué fue eso? Pero al mirar a Denji, a su preocupación genuina, sentí un pequeño alivio. No sabía qué quería Makima de mí, ni por qué había visto esa ilusión, pero Denji estaba aquí. Mi amigo. Mi único amigo. Ese sí, estoy bien. Mentí, con la voz temblorosa. Vamos. Tenemos una misión. Denji asintió, sin presionar más, y empezó a caminar a mi lado, parloteando sobre cómo esperaba que la misión no fuera muy complicada para poder comprar más takoyaki después. Yo lo seguí, aferrándome a su voz para mantener a raya el miedo. Pero en el fondo, las palabras de Makima y esa visión seguían resonando, como una advertencia que no podía ignorar.